Recordarán el caso de Dayana, la mujer que está desaparecida ya hace un buen tiempo. Varios procedimientos infructuosos tratando de encontrar el cuerpo para cerrar la hipótesis de un feminicidio. Sin embargo, lo último que sorprendió es la imputación ya del Ministerio Público por feminicidio a la pareja de Dayana. Contanos, por favor, esto que de verdad vino a patear el tablero en términos jurídicos, Iván. Así es, estamos hablando de una imputación inédita. Joel Guzmán Amarilla, el principal sospechoso, había sido imputado en los inicios de esta investigación por violencia familiar. Ya familiares de Dayana venían pidiendo que esta imputación sea ampliada y esto finalmente se da el día de hoy. Imputaron a Joel Guzmán por feminicidio y les decía una decisión inédita por el Ministerio Público porque es la primera vez que se produce una imputación por esta figura sin que se haya encontrado el cuerpo de la víctima. Y por supuesto se preguntarán cuáles son los argumentos del Ministerio Público para sustentar esta imputación y hablan de que varios son los indicios que de alguna manera suman para sustentar esta imputación. Citan entre otras cosas denuncias por violencia realizadas por Dayana en su momento, muchos testigos que hablan de que habían observado escenas de violencia en la pareja, también los resultados que se tuvieron luego de la cámara Gesell se le haya realizado al hijo menor de la pareja que habla de situaciones de violencia, pero lo principal, Santi Audiencia, recordarán que en este mismo espacio informativo acompañamos una noche el procedimiento del luminol en el inquilinato de la pareja. Ahí estamos viendo lo que pasaba en aquella ocasión. Se había encontrado sangre humana. Luego se supo que era sangre femenina y finalmente, tras la prueba de ADN a los padres, se confirmó que es sangre de Dayana, Santi. Efectivamente. Ahora, curiosa la imputación porque hasta aquí bien decías, no fue encontrado el cuerpo. Yo quiero tomarme de ese elemento que acabas de mencionar, Iván, la sangre encontrada. Y hoy consultando con algunas de estas fuentes me decían, primero, va a ser un gol de media cancha del Ministerio Público si logra esta hipótesis consolidar y por primera vez imputar bajo una figura así, sin haber encontrado el cuerpo, si es que se confirmara efectivamente con un hallazgo posterior. Pero la sangre que fue encontrada es en volumen suficiente como para decir que esa cantidad de sangre hallada en el lugar impediría a alguien continuar con vida eventualmente, o fueron muestras de sangre en número pequeño nada más o en volumen pequeño. Es una cuestión clave porque la sangre humana fue hallada en muchas partes, en el baño, en el piso de la vivienda, también en la motocicleta del propio Joel Guzmán, pero no todas de ellas se pudo confirmar científicamente por ADN que pertenecía efectivamente a Dayana Espinosa. Solamente la sangre sustraída de ciertas zonas confirmaba que era efectivamente sangre de la joven madre desaparecida. Y todo esto era detallado por la agente fiscal que encabeza el equipo investigativo, Daisy Sánchez. Podemos escuchar sus argumentos para la formulación de esta histórica imputación. Los elementos que hemos recaudado, estos indicios, las pruebas indiciarias, las pruebas indirectas, no nos han permitido salir de esa hipótesis, que el inquilinato donde ellos vivían podría ser el lugar del hecho, porque se puede notar con el procedimiento de quimioluminiscencia que se había realizado, se activó en varios lugares. Fueron en la cocina, en la pileta, en el lavadero y más en el baño, de donde en su totalidad casi fueron sangre femenina. Luego de esas sangres resultaron toda sangre humana, luego sangre femenina y por último fueron 99,9%. Cotejado con el fluido de los padres. ¿Qué nos dice eso? De que el resultado nos arroja de que es la sangre de Dayana el 99,9%. O sea, en realidad tenemos parte de ella en el lugar donde nosotros creemos que podría tratarse del lugar del crimen.
Desde la perspectiva de la familia de Dayana, evidentemente es lo que ellos venían reclamando y venían buscando, porque ellos dicen que ya tienen elementos de convicción suficientes desde, repito, la perspectiva no jurídica, sino como padres, y se entiende absolutamente que este era el camino que tenía que seguirse, Iván. Así es, y ellos temían que el principal sospechoso quede en libertad. Y además, don Juan Espinosa, el papá de Dayana, asegura que cuando él ve la foto que el propio Joel Guzmán publicó por error en su estado de WhatsApp en la noche de la desaparición, a él ya no le quedaban dudas de que Joel había asesinado a su hija. Es lo que dice don Juan, y es otro de los elementos que la Fiscalía agrega a la carpeta de imputación para sustentar esta imputación por feminicidio. Una fotografía que el propio Joel habría publicado por accidente en la noche de la desaparición, en donde se ve el cuerpo de una mujer sin ropa. Luego el papá reconoce esto por un lunar. El propio Joel luego elimina nuevamente eso de su estado, elimina la fotografía de su teléfono, pero gracias a una cuestión técnica esta foto se logra recuperar y se confirma que fue tomada en la noche de la desaparición. Pero hablamos también con don Juan, luego de que se haya enterado de esta imputación. Por un lado se mostró conforme, pero él sigue pidiendo que Joel Guzmán rompa el silencio y que por su hijo diga en dónde está Dayana. Este 18 ya se va a cumplir un año sobre este caso de mi hija, y gracias a los trabajos de la Fiscalía y a la presión de la ciudadanía, que nos ayudó bastante también, logramos ya la ampliación de la carpeta de imputación a feminicidio. Y ese era nuestro temor, de que el muchacho salga libre, pero gracias a la Fiscalía ya logramos la imputación del muchacho. Le pido al muchacho que por su hijo diga la verdad, diga lo que pasó, porque ya se le está imputando por feminicidio y va a pasar unos 30, 40 años ahí en la cárcel, y que hable, que nosotros no le guardamos rencor. Ya pasó lo que tenía que pasar, ¿verdad? Pero nosotros queremos encontrarle el cuerpo de mi hija para darle una cristiana sepultura. Esto nos lleva a otros casos que se habían dado donde la Fiscalía nos decía: hasta que no encontremos el cuerpo no podemos hablar de homicidio, hasta que no encontremos el cuerpo no podemos hablar de feminicidio. Hay figuras dentro del Código Civil, por ejemplo, que hablan de algunas hipótesis para presumir el fallecimiento de alguien o vía declaración judicial. De eso vamos a hablar en un minuto, pero la imputación por feminicidio toma como base la sangre que encontraron en el inquilinato y que al comparar con una prueba de ADN con los padres de Dayana da positivo. Y fíjense ustedes, la sangre estaba en las llaves, bien decía Iván, de la motocicleta. También había rastros en el jean de la pareja de Dayana, en el baño a partir de la prueba de luminol que han realizado, en la cocina y en los muebles. Todos estos elementos o las pruebas que fueron tomadas llevaron a la Fiscalía a decir: la sangre que se encontró en todos estos lugares, más la fotografía que tenía el hombre que levantó al Estado por error y que después borró, que mostraba a Dayana con el torso desnudo y ensangrentada, probablemente es elemento para la Fiscalía suficiente para imputar por la figura de feminicidio. No sé si tenemos a mano qué es lo que dice el artículo precisamente que describe el feminicidio en particular. Es el artículo 50 de la Ley de Violencia contra la Mujer. El que matara a una mujer por su condición de tal y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, habla ahí de la pena: cuando el autor mantenga o hubiera mantenido una relación con la víctima, cuando exista un vínculo de parentesco, la muerte como resultado de haberse cometido con anterioridad un ciclo de violencia física, que probablemente es lo que van a tomar como un elemento los antecedentes, pero siempre dice la muerte como resultado, independientemente de que los hechos hayan sido denunciados o no. Cuando la víctima se hubiera encontrado en una situación de subordinación,
con anterioridad el autor haya cometido contra la víctima hechos punibles contra la autonomía sexual o el hecho que haya sido motivado por la negación de la víctima a establecer o restablecer una relación de pareja. Este es el tipo penal en el que debe la Fiscalía basarse para poder imputar por feminicidio. Y aquí es donde hay que preguntar, ¿se pidió la declaración de muerte judicial o no? ¿O qué elemento toma el Ministerio Público para decir la desaparición ya constituye muerte en términos legales en este momento, don Oscar? Sí, esto último que está señalando es muy importante porque decía el compañero Iván, histórico dice, sí, hay antecedentes de una imputación en estas condiciones. ¿Se sabe algo? Porque va a ser muy importante, sobre todo para el Ministerio Público. No hay antecedentes, don Oscar. Por eso es que decía que es desafiante lo que hace el Ministerio Público, considerando que muy sólidos tendrán que ser los elementos para convencer a un tribunal de que sin la aparición del cuerpo ya la hipótesis del feminicidio es una hipótesis judicialmente sostenible. Reitero, el Código Civil habla de una declaración judicial de muerte que se da bajo algunos presupuestos o de la presunción de muerte que se da con un tiempo de desaparición de las personas. En eso no se basa, entiendo, el Ministerio Público, sino que en la sangre encontrada y comparada por ADN. Y ahí la pregunta es, ¿el volumen de sangre que se encontró es suficiente para entender que una persona no soportaría continuar con vida o puede sostener un enfrentamiento que haya llevado eventualmente a otro tipo de desenlace? Va a ser, repito, una cuestión histórica si lograra al Ministerio Público llevar esto hasta una sentencia judicial.